Hola, siento una alegría curiosa, no sabría decirte por qué. El 11 de septiembre de 1980 se realizó un plebiscito nacional en la cual la ciudadanía chilena eligió si querían cambiar la antigua y aparentemente pérfida Constitución de 1925 por un nuevo cuerpo constituyente redactado en lo que era supuestamente una febril democracia. Y así, en un día histórico y fraudulento, la Constitución de Alessandri falleció para dar paso a la flamante Constitución de Augusto Pinochet. Pero hoy, después de un día histórico, por fin podemos decir que este es el obituario de la Constitución de 1980. Señora de las 4 décadas y pisadas de fuego. La noche del domingo de 10 de agosto de 1980, los televisores de todos los chilenos se vieron interrumpidos por una transmisión sorpresa realizada por el flamante don Augusto Pinochet. Allí y en cadena nacional, el generalísimo anunciaba que dentro de un mes se realizaría un plebiscito en el cual los chilenos tendrían que decidir por la opción sí, querían una nueva constitución, o por la opción no, si querían permanecer con la constitución de Alessandri. Esa noche el generalísimo dijo: Mi general Augusto Pinochet le saluda a su pueblo tan querido. Oye, ¿cómo salió Cobreloa? Empató, ahora está hablando el viejo culiado este. Ha llegado el instante de decidir nuestro futuro, encontrándonos lamentablemente ante dos alternativas: volver paulatinamente, pero inexorablemente, a la noche de los 1000 días negros de Chile, o tomar la ruta que patrióticamente estamos señalando. Por eso declaro enfáticamente a la ciudadanía que el hipotético rechazo del proyecto aprobado por la excelentísima Junta de Gobierno significaría el retorno a la situación existente en 1973. Lucía, concha tu madre. Pucha, y empató Cobreloa, po. Así es, según Pinochet, si la constitución de Alessandri se mantenía, eso implicaba que Chile iba a regresar eventual y rápidamente a los oscuros días de la Unidad Popular, mientras que su Carta Magna, que nadie había leído, significaba un ingreso a un nuevo concepto de democracia. Con esto se puso en marcha una rápida campaña express promocionando esta nueva constitución y obviamente promocionando la opción del sí. Sí a la Constitución de la libertad. Para que nuestras familias, para que nuestros trabajos puedan desarrollarse normalmente en los próximos 10 o 15 o 20 años, tenemos necesariamente que estar con el sí. Sí a la Constitución de la libertad. Los artistas e intelectuales nos hemos reunido para entregar nuestro apoyo a la nueva Constitución. El documento constituyente que promovía la dictadura empezó a trabajarse a días después del propio golpe de Estado. Es así que, si hacemos un poco de historia, podemos descubrir que 13 días después del golpe militar se realizó la primera de diversas juntas de la denominada Comisión Ortúzar. Esta comisión se juntó en el ex Congreso Nacional y a lo largo de 5 años trabajaron en lo que sería las bases del cuerpo constituyente que regiría por Chile por casi 40 años. La comisión trabajó por 5 años en este proyecto y tras terminarlo, este fue entregado al Consejo de Estado, el cual se formó en 1976 y que estaba presidido por Jorge Alessandri. Así es, el expresidente. Otro notable miembro de esta comisión era el fatídico serenense antimarxista, que también fue presidente, Gabriel González Videla. Todo un orgullo para nuestra región. Sí, po. Qué viejo de mierda. Entre ese y Merino, La Serena ha exportado pura basura. Bueno, y mientras la ONU condenaba a Chile por institucionalizar la tortura, el Consejo de Estado terminó de delinear
lo que sería el cuerpo constituyente que promocionaría 4 años después a Augusto Pinochet por la tele. Corresponderá ahora a la ciudadanía dar un nuevo y decisivo paso por la senda en que ha venido caminando Chile desde el mismo 11 de septiembre del año 1973. Tras el anuncio, empezó una campaña de desprestigio en contra de la Constitución del 25, culpándola de ser la responsable y gestora de los oscuros días de la Unidad Popular. La amarga experiencia marxista que el país vivió y la lucha permanente entre la libertad y la esclavitud totalitaria en que se debate el mundo de hoy nos demuestra que existe un poderoso adversario que se infiltra en las sociedades libres y que, al igual que el cáncer corroe el cuerpo humano, destruye sus bases esenciales hasta apoderarse de los estados de vida. Esa constitución permitió la degradación de los valores nacionales, la infiltración del marxismo totalitario y colocó al país en una situación crítica y caótica que estuvo a punto de dejarnos prácticamente en poder del imperialismo soviético. Esta campaña fue encabezada por el denominado Comando 11 de Septiembre, un nombre muy original y que se va a repetir a lo largo de toda la dictadura en cuanto grupo de saco de hueas se juntó. Ya que no sabe usted quiénes eran los que dirigían este comando. Así es, el mismísimo Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma, puro filete. Fue joven esta gente, weón. Increíble. Pinochet recorrió las ciudades más importantes de todo el país promocionando su Carta Magna. Fue recibido a lo largo y ancho de las capitales regionales por comitivas de personas convocadas por los alcaldes designados. Se realizó una masiva entrega de títulos de propiedad. Algo así como compremos tu voto, qué sé yo. Déjenme sospechar un poco. Además se anunció un aumento considerable en jardines infantiles, becas de capacitación y una extensión de los créditos. Es decir, Pinochet estaba tirando la casa por la ventana. Chistoso sería que 2 años después el país se quebraría económicamente al enfrentar la crisis financiera económica, el desplome económico más grande de las últimas décadas. ¿Quién lo podía prever siendo el neoliberalismo algo tan sano? Jovino Novoa, el ferviente cómplice de la pedofilia, quien se desempeñaba como subsecretario general del gobierno en esa fecha, fue el encargado de organizar, ¿cierto?, el detalle de la elección, es decir, organizar el magno evento. Algo así como el MC del plebiscito del 80. El decreto confidencial de la época, ¿no? Rezaba el siguiente texto respecto a la labor de los funcionarios públicos y el cómo se debían comportar a puertas de este plebiscito. Y cito, colaborar con los alcaldes proporcionando listas de personas confiables para que sean designados presidente de mesa y promover la inscripción de personas de sectores favorables al gobierno para que participen en el sorteo de vocales. O sea, ¿cierto? Crear mesas que evidentemente favorezcan a la opción del sí. Asimismo, los alcaldes designados por la dictadura, que eran todos, realizaron un intenso trabajo puerta a puerta promocionando la opción sí y enseñándole a la gente a votar. Jaime Guzmán, el niño dorado de la dictadura, quien también fue miembro, ¿cierto?, de la comisión Ortúzar, y fue uno de los pocos que no fue despedido de dicha comisión, dio una extensa entrevista al diario El Mercurio el día 24 de agosto de 1980. Y bueno, en dicha entrevista, ¿cierto?, Guzmán no solamente justificaba la necesidad de extender la duración del gobierno militar, sino que también respaldaba el autoritarismo del gobierno. Y respecto a esto, Guzmán dijo, cito, para mí resulta perfectamente lógico si se trata de un gobierno cuyo autoritarismo justo y eficiente es necesario e idóneo para crear las condiciones para esa democracia contemporánea estable. Me encanta que esto lo podríamos trastocar y decir que Guzmán está apoyando a Stalin también. Por otro lado, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, la mejor universidad de Chile, publicó también en el Mercurio, ¡qué sospechoso!, un documento en el que entregaba una justificación doctrinaria de por qué era imperativa una nueva constitución y por qué era la junta militar la que tenía el poder de su realización. Un fragmento de este texto dice que la junta militar tiene, cito, la potestad constituyente por haber advenido al poder en virtud de una revolución legítima y conservan y mantienen tal potestad mientras detenten el poder en aras del bien común. En consecuencia, reside en los nuevos gobernantes revolucionarios el poder constituyente originario. O sea, este texto, ¿cierto?, extraído del Mercurio y emanado de la Universidad Católica, coloca, claro, les confiere a la Junta Militar un carácter revolucionario.
tú me podrás preguntar, ¿y la oposición qué? Señora de las 4 décadas, permítame... Bueno, la oposición existía, pero está totalmente silenciada y no tuvo derecho ni acceso a publicitarse de ninguna forma. En esa época, ¿cierto?, existía la censura previa y se permitía la circulación de ciertos páginas escritos de muy estrecho tiraje, y las radios opositoras que se les permitía transmitir eran severamente vigiladas. Bueno, a pesar de ello, el gobierno militar, en su eterna generosidad, permitió la realización de un evento oficial de la oposición. Este evento se realizó en el Teatro Caupolicán el día 27 de agosto de 1980 y fue denominado el Caupolicanazo. El proyecto no es ni siquiera un intento de transición, es una prolongación y consolidación del actual poder personal. El dilema que se presenta es o yo o el caos. La democracia no es el caos. Este país este plebiscito carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad. No es válido porque no se puede llamar a plebiscito cuando el país vive en estado de emergencia. No es válido porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo al que se confronta. No es válido porque no existen registros electorales y han transcurrido prácticamente 7 años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlo. No es válido porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes, que a su vez son nombrados por el jefe del Estado. El evento fue indiscutiblemente masivo, hubo mucha gente que no pudo entrar y que se quedó fuera escuchándolo, ya que fue la primera vez que la oposición pudo reunirse de forma oficial sin miedo, o sin tanto miedo, y poder emplazar al tirano. Hubieron 3 expositores en esa histórica jornada, siendo el que más sacó aplausos el expresidente Eduardo Frei Montalva, quien se negó a participar en el Consejo de Estado, cuyo asiento le estaba permitido por ser un expresidente. Hay que recordar también que Eduardo Frei fue posteriormente asesinado por la dictadura y su hijo no hizo nada para aclamar justicia. Pero bueno, volviendo a ese día histórico en el Caupolicán, en un discurso que duró un poco más de 1 hora, Eduardo Frei encaró al dictador y planteó la solución de una asamblea constituyente que diera paso progresivamente a una democracia representativa. Fundados en estas razones, es que venimos en proponer una alternativa para Chile, que le permita retornar a la democracia debidamente renovada. Para este objeto consideramos necesario que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico-militar, cuyos objetivos básicos serán establecer durante un plazo máximo de 2 o 3 años las condiciones para restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad nacional y la paz entre los chilenos, recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático y garantizar la seguridad interna y externa de los chilenos. Que constituido ese gobierno de transición, se elija por votación popular una asamblea constituyente. O si se quiere, por el país, otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como sucedió en 1925, que tendría a su cargo la elaboración de un proyecto de constitución. Este proyecto se sometería a plebiscito bajo un sistema que dé absolutas garantías y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión, que progresiva y rápidamente se restablezcan las libertades públicas. ¿Seré freísta? No, ni cagando. El Caupolicanazo generó una serie de manifestaciones callejeras y se realizaron detenciones en Melipilla, Santiago Centro, Peñaflor, pero sin duda el evento más destacado que pasó, según narran los cronistas,
fue que la población La Bandera se instaló un centro de votación con un water, ¿cierto? Con un toilet en el cual la gente podía sufragar y tirar el voto ahí. Porque eso es lo que el plebiscito significaba. Una digna parodia de un paródico evento, cuyo resultado fue igualmente paródico. Señora de las 4 décadas, usted no necesita enseñar. 30 días después del anuncio efectuado por Pinochet, se realizó este plebiscito en el cual se contabilizaron más de 6 millones de votos. No se puede saber a ciencia cierta a qué porcentaje del padrón electoral corresponden esos más de 6 millones de votos, puesto que en esa época no existía, y puesto que muchos votos no eran reales. Lo que sí existía era la CNI, la Central Nacional de Informaciones, la policía secreta de Pinochet. Los agentes de la CNI realizaron rondas, ¿cierto?, por los distintos centros de votaciones, ejerciendo el derecho a voto en más de una ocasión. En esa época, al no haber un padrón electoral como tal, ni un órgano como el CERVEL, se realizaban las votaciones exclusivamente con el carnet de identidad, entonces tú podías pasar de un lado a otro y votar varias veces, sobre todo si eras de la CNI. Esto generó una serie de incongruencias métricas a lo largo de todo el país. Y según un informe en la cual se sondearon 981 mesas, se descubrieron una serie de irregularidades respecto a la cantidad de votos. Es decir, alteración de cómputos, realización de escrutinio no público y varias mesas en las que las personas votaron más de una vez. El estudio, publicado en 1987 en la revista Cauce, constató que existió un 44.9% de mesas fraudulentas en la comuna de Ñuñoa, un 56.8% de mesas fraudulentas en la comuna de Pudahuel, un 40% de mesas fraudulentas en la comuna de La Cisterna y un 75% de mesas fraudulentas en La Granja. Bueno, y esto solamente porque quienes realizaron el estudio fueron colaboradores anónimos que no tenían ningún tipo de financiamiento, así que imagínate si esto se hubiera hecho a nivel nacional. Cabe decir que al no existir un órgano autónomo que pudiera supervisar el conteo de los votos, este se realizó por un colegio escrutador designado por la dictadura. Además de eso, la oposición no tuvo derecho a apoderados de mesa. Además de esto, como comentábamos al inicio, fueron los mismos alcaldes, designados por los militares, quienes designaron a la totalidad de presidentes de mesa de todas las mesas de Chile. Todo muy poco sospechoso. ¿Cómo alguien podría dudar de la legitimidad de este evento? Esto condujo, ¿cierto?, a un contundente triunfo de la opción sí con un 67%, lo que correspondió a una suma cercana a los 4 millones de votos. ¿Cuántos reales? Nunca lo sabremos. Mientras que la opción no se quedó con un 30% de votos, aproximadamente. 1.800.000 votos también aproximadamente. Esta elección, ¿cierto?, dio por aprobada la Constitución de 1980 y le confirió el rango de presidente de la República a Augusto Pinochet hasta el 11 de marzo de 1989. Esto en virtud de la disposición 14ª del mismo texto constitucional. ¿Para presidir una constitución escribiste? Así es. Puedes estar en la moneda, pero no te damos el rango de presidente. ¿Qué? ¡Pero eso es inaudito! ¡Salud, conchetumá! La nueva constitución comenzó a regir el 11 de marzo de 1981, la antesala perfecta para la catarata de reformas neoliberales que se cirnió sobre Chile y que permitió, entre otras cosas, ¿cierto?, la privatización de nuestros fondos de pensiones, la creación del Código de Agua, la destrucción del derecho a huelga y que posteriormente también implicaría, ¿cierto?, la privatización de la salud, la privatización de la educación, la privatización de los caminos, la destrucción de Codelco, la venta de todos nuestros recursos naturales al extranjero, la venta de la luz, en fin, todo el maravilloso país que tenemos. Y principalmente la creación de un Estado subsidiario que ha empujado, ¿cierto?, a la miseria a un amplio porcentaje de chilenos. Pero todo esto, gracias a 5.886.000 votos, por fin empieza a cambiar. Un gobierno militar y un régimen democrático son dos realidades distintas, pero no son dos realidades opuestas. Y la prueba es que no son opuestas, es que el régimen militar fue el que propició llegar a la democracia y el que lo logró. Y terminó el régimen militar y empezó la democracia. Ellos trataron de derribar al gobierno militar, pero no lo consiguieron.
recibieron el poder del general Pinochet en el día y a la hora señalada. Y lo recibieron dentro de la Constitución que nosotros elaboramos. Yo puedo creer una cosa que veo por las calles de Santiago veo. Yo puedo creer una cosa que veo por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general, adiós carnaval, adiós general. Gracias al plebiscito realizado el 25 de octubre del 2020, el pueblo chileno ha votado que aprueba un cambio constitucional, es decir, librarse de la constitución del tirano. Este proceso constituyente es el resultado de meses de protestas, y si bien es una triquiñuela de los partidos políticos para no quedarse sin pan ni pedazo, cabe también decir de que es un momento histórico para librarnos de un librito que nos ha estado cagando la vida. El estallido social fue la ebullición de todo el pueblo chileno ante décadas de abuso propiciados por esta constitución y por la larga sombra de la dictadura, y cuyo ferviente inicio se lo debemos, ¿cierto?, a los secundarios de nuestra patria. Gracias, cabros. Este video está dedicado a todos y todas los que han dado su vida o a los que se les ha arrebatado la vida en este largo proceso por librarnos de las garras del dictador, y a todos aquellos y aquellas que también vieron sus cuerpos mutilados y sus libertades cercenadas. A todos ustedes, muchas gracias. Si bien la nueva constitución todavía está en un gran veremos de qué podrá ser, creo que aquí en Que Paguen preferimos quedarnos con la incertidumbre de poder obtener algo mejor que con la complacencia de seguir revolcándonos en las fecas de Pinochet. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y los demás, que paguen. El patito preguntaba por la nueva constitución. El patito preguntaba por la nueva constitución. Y don Augusto le decía: apruebo. El patito chiquito no quiere ir al mar. Apruebo. En agua salada no sabe nada. Apruebo. El patito chiquitito no quiere ir al mar. Apruebo. En agua salada no sabe nada. Apruebo. Ríe y sonríele a la vida.